aporta la neurociencia, ¿no? Y están aquí los chavales, hay uno que es TDAH, ya veremos quién es, lo vais a descubrir en breve. Y es un trabajo que hacen totalmente autónomos, a los niños se les entrena en las competencias, es decir, ellos saben hacer edición de vídeo, saben presentar, para esto que estáis viendo tienen que presentar un guión, no lo hacen al pedo, como diría un argentino, presentan un guión de qué van a comunicar, cómo lo van a comunicar, qué estrategias van a utilizar para comunicarlo, los compañeros validan o no validan el guión, y luego ya se lanzan a hacer esto. Lo hacen de forma totalmente autónoma, como vais a oír, están los otros chicos en el patio. La disposición de sus aulas es de libre disposición, súper responsables los chavales con la disposición de los espacios de aprendizaje, y esto lo hacen solos. Aquí no hay mediación del adulto, ya están entrenados en las competencias para hacer esto. Son niños de sexto de primaria, aquí estamos en el final del proyecto, empezaron en cuarto, hicieron cuarto, quinto y sexto. Nos presentamos al CDI, que es el examen de calidad educativa de la Comunidad de Madrid, y obtuvieron, este grupo escolar obtuvo 1,8 puntos por encima de toda la media de la Comunidad de Madrid. Y de los grupos control, que era un colegio línea 3, entonces había dos grupos que no habían pasado por el proyecto, obtuvieron 2,4 puntos por encima de la media de los grupos control respecto al CDI. 1,8 respecto a la media de la Comunidad de Madrid, 2,4 por encima. Y esto es Premio Nacional de Educación, se llama Pizarras Abiertas, por Chema Lázaro, que es el maestro que lo llevó a cabo con ellos. Se oye, cuando subamos el micro, que lo tengo así en volumen. Significan los números
les enseña a trabajar en dinámicas de grupo y de equipo. Entonces los chavales para los proyectos... Digo, se les enseña a trabajar en dinámicas de grupo, de equipo, entonces ellos seleccionan quiénes son los compañeros idóneos para hacer sus presentaciones, sus proyectos, ¿no? Aquí él selecciona al otro chaval, el otro chaval es un chaval de alta dotación. Tenía una posición dentro del aula, era un niño muy friki, y estaba dentro del aula, no juega al fútbol, tiene otro rollo. Sin embargo, al empezar a empoderar a este chaval, porque las dinámicas que hacen aportan mucho valor, este niño ha cambiado por completo la relación que tiene con sus compañeros de clase. Y esto es muy importante, porque nosotros no estábamos midiendo este cambio en cómo empoderar a los críos, y de repente, pues claro, al hacer cosas diferentes y de generar valor para el grupo, pues cambia la visión que tienen los compañeros sobre ellos, ¿no? Y él elige, y le tiene que explicar por qué él elige, esto es muy importante, es decir, le explica por qué él elige para formar equipo para hacer esta tarea. Porque es organizado, porque entonces montan equipo porque se les da bien. Vale, como estáis viendo, aquí están haciendo las dos dinámicas, que es explicar y aplicar. Como podéis entender, no se les ocurrió lo de los Lego así a su rollo. Habíamos trabajado un montón a través del Lego para explicar estos conceptos, entonces ellos recogen este aprendizaje y lo utilizan. Es muy curioso porque tú lo que haces para que hagan esto, ellos tienen que presentar un guión sobre qué van a hablar y lo que van a hacer. Este guión lo tienen que validar los compañeros, es decir, tienen que validar los compañeros si de esto que van a hablar aportan información relevante sobre lo que hemos aprendido. Entonces los compañeros corrigen el guión. Oye, no estáis hablando de esto, os estáis dejando esta información sin explicar. Se corrige el guión y montan el vídeo. Bien, fijaos, muy curioso, cuando estábamos haciendo la evaluación por rúbrica, ¿sabéis cómo son las evaluaciones por rúbricas? Entonces tú lo que vas haciendo es sacar los ítems, es decir, pues en la parte de comunicación, pues esperamos que haya claridad en la explicación, que el léxico se ajuste a lo que tenemos que explicar, tal. O en la competencia, esa será competencia comunicativa oral, ¿no? Pues la competencia comunicativa audiovisual. Bueno, pues nosotros los que estábamos evaluando a los chavales, no vimos una cosa que los chavales detectaron como criticable, y es que cuando sale la pestilla de información verbal, habéis visto que sale una pestilla de información verbal resaltando el concepto que están explicando. ¿Sabéis lo que pasaba? Que tapaban las fichas. Entonces, los adultos que tenían ya el conocimiento no estábamos pendientes de las fichas. Estábamos pendientes del lenguaje, porque teníamos información en las memorias explícitas para poder razonar lo que los niños estaban diciendo. ¿Pero qué estaban buscando los niños? La información visual. Y fue lo que criticaron en el vídeo, que salía la pestilla, tapaba la ejecución con las fichas y esto les dificultaba el entenderlo. O sea, fijaos, se aporta esto valor. Y luego esto se convierte en un documento de altísima valía porque lo ven otros niños de otros cursos. Y entonces se convierte en una documentación audiovisual para explicar a otros chavales. Porque otra cosa que se ha descubierto, y esto no sabemos por qué, ahora me da igual que no sepamos por qué, porque sabemos que ocurre. Cuando, ¿os acordáis de los niveles de activación cerebral? Esto es down, medial, up. Pues cuando un adulto explica a un niño, aunque el adulto sea un tío supermotivador y tal, los niveles de activación cerebral que provocan a nivel límbico, a nivel emocional, están muy por debajo de cuando un niño explica a otro niño. Y no sabemos por qué es. O sea, se está indagando si puede ser por un tema de neuronas espejo, que ahora se habla mucho, pero hay muy poco conocimiento sobre neuronas espejo, y es muy criticable todo lo que se está diciendo sobre neuronas espejo, porque no hay consolidada la investigación y no tiene peso suficiente, pero parece que puede ser por un tema de neuronas espejo, de empatía, no sabemos muy bien por qué. Puede ir por ahí la cosa. Ahora me da igual. Como docente me da igual, porque a mí lo que me interesa como docente es que el hecho se produce. Entonces aprovechalo. ¿Quién tiene que explicar a los niños? Otros niños. Y esto es clave. El maestro, como un agente de transmisión de información, ha perdido valor en el siglo XXI. El maestro no tiene valor. Como transmisor de la información está en Internet, y el maestro donde tiene valor es el que tiene el criterio de cuál es la información relevante. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay que estudiarse todo y luego yo les preguntaré. ¿Y de qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Es decir, si yo soy el adulto que tiene el criterio de cuál es el volumen de información realmente relevante para conceptualizar y aprender lo que quiero que aprendan, diles qué es lo que tienen que estudiar.
y sobre qué hay que aprender. No esto de que se estudien todos los temas y luego yo ya preguntaré. Cuando se analiza y se investiga en un departamento de investigación a nivel estatal sobre los procesos de evaluación, que es súper potente, la investigación sobre los procesos de evaluación dice que la mejor manera de evaluar es decirle al individuo sobre qué le vas a evaluar. Indicar exactamente sobre qué le vas a evaluar. No le des una información general y luego tú seleccionas sobre qué es lo que vas a evaluar. Sino todo lo contrario, olvidar de todo esto, que esto es sobre lo que os voy a evaluar. Y esto es muy potente. Bueno, este es otro chaval, Asperger, que estaba dentro del grupo. Nosotros no seleccionamos el grupo, ese era el que tenía Chema Lázaro, porque se lo habían asignado en su momento. Este chaval es un chaval Asperger. Están en el tema de la reconquista de los Reyes Católicos. Están en la reconquista de Granada, de Al-Andalus. Ay, me he quitado, me cago en la leche. ¿Eso qué ha sido? ¿Tenemos un perro en la sala? ¿Le hemos enseñado a hablar aunque no haya aprendido? No, esta es buenísima. Sí, este es Chema Lázaro. Esta es una aplicación súper chula. Hacemos mucha presentación a los niños con esta aplicación. Es una aplicación que tú metes la cara en la aplicación y sale un mono, un tal, no sé qué. Aquí está metiendo a Pablo Escobar, Chema. Entonces está haciendo eso de o plomo o plata. Y grabamos muchos así, sobre todo con niños de primaria, les mola mucho la cara del gorila. Y les capta mucho la atención cuando tú estás, tu profe te está explicando algo con cara de gorila y flipa. Entonces haces la captación atencional y es un programa que lo tenéis para los móviles, súper fácil de utilizar. Sí, que sepáis que la tecnología no es relevante para el proceso de la calidad de la clase. Hoy sabemos que la tecnología no es el agente de cambio. No es relevante, es una herramienta que puede ser potenciadora, que puede generar escenarios muy interesantes, pero no es relevante la tecnología en la calidad educativa. Así que tranquilos con la tecnología. Bien, vamos a ver a los casos. Tranquilo, que todavía no hay nada que escuchar. Y como eran demasiados, los visigodos adoptaron vinieron desde el norte de Europa a conquistar la península, que hasta entonces se llamaba España. Y los romanos fueron expulsados de la península. Y como eran demasiados, los visigodos adoptaron el lenguaje. Como eran muy pocos, los visigodos adoptaron el lenguaje que era el latín, las leyes romanas y la religión católica. En el 711 llegaron los musulmanes desde el norte de África a invadir la península e invadieron la mayor parte que llamaron Al-Ándalus, pero los caballeros cristianos ofrecieron una fuerte resistencia en el norte de la península, al norte de Arabia. Bien. Vale, como veis, el trabajo que hay detrás es un trabajo de aprendizaje significativo. Este chaval tiene que presentar el guión y un storyboard. ¿Sabes lo que es un storyboard? Un storyboard es la secuencia que él va a grabar. Tiene que venir en dibujitos, no hace falta que dibuje bien, lo va a hacer con monigotes. Pero nosotros tenemos que ver el storyboard donde van a encajar el guión de información antes de que se ponga a grabar.
¿Creéis que esto es significativo a la hora de que este niño conceptualice, tenga claro la organización, planificación de los datos? ¿Creéis que es significativo cuando la información está contextualizada, integrada en un proyecto que es real, que tiene sentido? ¿Creéis que es igual a soltar los datos como un papagayo? A cuando yo tengo que tomar conciencia de la información para desarrollar una tarea. Eso es otra cosa que sabemos a nivel de neurociencia. La información tiene que estar contextualizada. Cuando la información está descontextualizada, es muy difícil que se produzcan procesos de razonamiento, interiorización de la información. Muy, muy complicado. Entonces, lo que hacemos con los niños de darles información descontextualizada constantemente, pues no tiene sentido. Porque cuesta mucho conceptualizar. Si está descontextualizada. Entonces, esto es contextualizar la información. ¿Pero la gestión en horas de clase o en casa? No, esto de aquí lo he hecho en casa, pero lo puedo hacer en el cole. Claro, cosas que muchas veces nos decís los profes, no es que no hay tiempo. Y yo os digo, mirad, una de las cosas que analizamos y objetivamos, porque es lo que tiene la ciencia, que intentas objetivar cosas, ¿cuánto tiempo creéis que un maestro dedica a la gestión de aula? La gestión de aula. Cállate, no sé qué, la gestión de aula. ¿Cuánto tiempo creéis que dedica un maestro? En porcentaje. A lo largo de un año tenéis 900 y pico horas de docencia, casi 1000. ¿Qué porcentaje creéis que se dedica a gestión de aula? El 30% es la media. Es decir, 300 horas. Y teniendo 300 horas de gestión de aula, seguimos sin planificar de forma estructurada, organizada, cómo hacer algo que nos permita tener una buena gestión de aula sin perder 300 horas. ¿Sabéis lo que descubrimos con esto? Si tú dedicas la primera semana, los primeros 15 días de tu acción docente a la gestión de aula, ¿cómo nos vamos a gobernar? Y estableces cuáles son las normas, cuáles son las consecuencias, qué es lo que va a ocurrir, ya luego cuando sabes el porqué. Ellos son agente activo del proceso de tomar estas decisiones. El adulto, que es el que tiene el conocimiento, pone sobre la mesa el foro de debate. Mira, tengo un problema cuando no atendéis, o cuando estamos hablando de diálogo, y estos son los problemas, o cuando estáis haciendo el idiota, cuando te saquéis tarde los materiales, lo que sea. Y yo tengo el conocimiento, lo pongo sobre la mesa en el foro de debate. Y ahora entre todos decidimos cómo vamos a solucionar esto y qué consecuencias va y cómo nos vamos a gobernar. Y luego otra cosa que hacemos en esos primeros 15 días son dinámicas de cohesión de grupo. Utilizamos mucho, toda la cohesión de grupo se utiliza en los equipos deportivos. Entonces analizamos mucho, estuvimos analizando qué es lo que hace Cholo Simeone, el entrenador del Athletic, que le han publicado en la revista de Harvard, le han publicado sus dinámicas de cohesión de grupo. ¿Creéis que es relevante la cohesión de grupo para llevar a cabo la convivencia con un grupo que vas a estar un año entero? ¿O 2 años? Bueno, pues cuando dedicas 15 días a trabajar dinámicas de cohesión de grupo, tus porcentajes de tiempo invertido en la gestión de aula se van al 10%, es decir, acabas de recuperar 200 horas para el proceso de enseñar. Así que la cuestión de tiempo a lo mejor es una cuestión de objetivar qué es lo que hago con mi tiempo. Oye, cuando yo dedico de 15 días de una unidad didáctica, 15 días, imaginaos que esa asignatura está todos los días, 5 horas, en realidad no son 5 horas, son 45 minutos de sesión, más lo que pierdo con tal, pero bueno, 5 horas. 5 horas por 2 semanas, 10 horas. 10 horas, el 55% del tiempo lo dedico a la fase del proceso de transmisión de información para un 5% de permanencia de la información no conceptualizada. Es decir, habéis dedicado 5 de las 10 horas, más luego el niño dedica una media en primaria de 40 minutos a 1 hora, dependiendo del alumno, en el afianzamiento en la memoria no razonada a través de la lectura, 6 horas de media, para un 5% de la información. ¿Sabéis lo que pasa cuando la información acceden a través de videotutoriales? Tienen visualizaciones medias de 2 visualizaciones por alumno. Los tiempos de los videotutoriales son de 30 segundos a minuto y pico. ¿Habéis pensado la cantidad de información que cabe en un anuncio de televisión? Es medio minuto a minuto y pico. Si cojo la estructura clásica del libro de texto, que sería otro tema a comentar, que no voy a entrar ahora, por cada subapartado, el relieve del nivel, la meseta, el no sé qué, un videotutorial. Los videotutoriales llevan todo el contenido de información que requieres transmitir. Te vas a 3 minutos, 4 minutos, frente a 5 horas,
por 2 visualizaciones son de 10 a 15 minutos de media en la visualización de información. ¿Sabéis qué porcentaje de información conceptualizan? ¿Entienden? Entre el 50 y el 60%, frente al 5%. Es decir, 6 horas para el 5%, cuarto de hora para el 50-60%. ¿No os pasa a vosotros? ¿Te suelto el rollo sobre una tapa de los Reyes Católicos o ves en la televisión la serie de los Reyes Católicos que cuenta qué es lo que pasa ahí? ¿Se genera empatía con los personajes? Esto lo puedes generar, la empatía con los personajes, que es fundamental en el proceso de activación del sistema límbico. ¿Lo podéis generar con una clase magistral? Es imposible. ¿Se contextualiza la información? Está contextualizada la información. ¿Podéis contextualizarla cuando soltáis la parrafada? Hay algunos maestros que sí, porque saben un huevo de historia, pues son capaces de contar anécdotas, pues son capaces de llevar eso a cosas reales del presente que los niños pueden asociar. Pero no es la mayoría de los maestros que pueden hacer esto. Ahora, la mayoría de los maestros sí pueden localizar información audiovisual que les permita trabajar contextualizadamente con la información que quieren transmitir. Entonces, empezamos a liberar horas de las cuales estamos siempre agobiados porque no las tenemos para transmitir el currículum. ¿Sabéis otra cosa que os puede ayudar? Que tenéis que saber que la ley, tanto las autónomas como la estatal, lo que nos dicen es que tenemos que evaluar las competencias. Dentro de las competencias hay una competencia que es la competencia de información. Es una competencia mínima. Y dedicamos la acción docente a la competencia de información. Y además decimos que es que no nos da tiempo para esta competencia de la información. Esto no es lo que dice la ley, ¿eh? La ley dice, se recomienda el aprendizaje cooperativo por proyectos, esta es la recomendación de la ley, no clases magistrales, tareas de repetición mecánica y evaluaciones escritos. La ley dice, se recomienda en las 2 últimas leyes el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje por proyectos. Esta es la recomendación de la ley a nivel metodológico. Y la ley dice, hay que evaluar competencias y desglosa las competencias, de las cuales un porcentaje mínimo es la competencia de información entendida. Mientras que la mayoría de las competencias están relacionadas con competencias comunicativas, competencias de autorregulación, y estas no las trabajamos cuando son las competencias fundamentales que hay que evaluar. ¿Y por qué se produce ese fenómeno de contradicción? Pues por una dificultad del maestro para identificar las competencias y programar las acciones de enseñanza que permiten el entrenamiento de las competencias. Y entonces, en este país, el currículum escolar, en lugar de ser analizado por el claustro, donde nuestra ley nos permite, aunque no os lo creáis, yo os invito por favor a que leáis la ley porque es el marco en el que estáis trabajando, el currículum escolar y la escuela tiene un nivel de autonomía y de autogobierno espectacular. Pero los claustros de maestros no se encierran a finales del mes de julio, o de junio y a principios del mes de septiembre, a analizar el currículum que impone las comunidades autónomas o la ley. ¿Y sabes quién hace este trabajo de análisis del currículum? La editorial. Y la editorial, que es quien analiza el currículum, arrima el ascua a su sardina. Y entonces el maestro no hace un acto crítico de análisis del currículum para programar, sino que sigue el guión de la editorial. Y esto es un acto de reflexión que tenemos que hacer, porque la ley nos protege. Y cuando llega el inspector, y dice, ¿dónde están los exámenes? Y entonces tú dices, ¿qué examen, señor inspector? ¿Os ha estudiado usted la ley? Yo tengo evaluado por rúbricas estas dinámicas de debate donde está evaluando las competencias de conocimiento de mis chavales. Y además tengo evaluadas las competencias del lenguaje oral. Comunicación, léxico, tal, tal, tal. Y hemos hecho este proyecto y no necesitáis ningún examen escrito. Entonces hay que analizar a quién le es cómodo la evaluación a través de un examen escrito. Y si realmente está evaluando algún tipo de competencia. O simplemente la capacidad de almacenamiento de información de forma temporal transitoria no significativa. Entonces tengo que analizar qué es lo que estoy evaluando.
Y si eso es lo que me interesa evaluar, si eso es lo que me está diciendo la ley que tengo que hacer con los chavales. Pero sobre todo tenemos que hacer un acto crítico de decir, esto que estamos haciendo en el sistema educativo y la manera que estamos exponiendo al aprendizaje de conocimientos, destrezas, es decir, las competencias, ¿verdad? Habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos. ¿Es útil para que estos niños puedan desenvolverse en la resolución de problemas de la vida real? Porque educar es esto. Educar es dotar a nuestros cachorros de las competencias que les permiten la supervivencia en el entorno. La capacidad crítica, la resolución de problemas reales. Estamos dotando a nuestros chavales dentro del sistema educativo que sigue con los preceptos del siglo XIX, porque hacemos lo mismo que hacían los maestros de nuestros abuelos dentro de las aulas. Les estamos dotando para las competencias que requieren en el mundo en el que van a vivir. ¿Cuántos de los que estáis en la sala, haced por favor este acto de reflexión, cuántos de los que estáis en la sala terminasteis la carrera universitaria, los que habéis hecho la carrera universitaria, terminasteis la carrera universitaria y tenéis la conciencia preclara de no tener las competencias, conocimientos, habilidades y destrezas para desarrollar vuestra actividad profesional? Sí, normalmente es el 90% de una sala quien hace este reconocimiento. Ese es el fracaso del sistema. ¿Dónde se produce el aprendizaje significativo? Cuando tengo que resolver un problema real, un reto, la indagación de información está filtrada en función a la resolución del problema real, con lo cual el resto de información es bullshitting, es decir, no tiene ningún valor. Hago ensayo-error, aprendo haciendo, que es la única manera que conocemos de aprender. Aprendemos haciendo. Hay que entender para hacer. O me entiendes cómo se ponen lavavajillas o no lo puedes hacer. Pero ¿cómo se aprende a poner lavavajillas? Haciendo. Y esto es lo único que conocemos como proceso de aprendizaje significativo. Por lo tanto, en las escuelas hay que empezar a dejar de contar cosas a los niños que nunca hacen y que nunca van a utilizar, y hay que empezar a hacer cosas con los chicos para que aprendan. Y esto, el nivel de compromiso, es el nivel del docente. Yo os lo digo con todo el cariño del mundo, la ley nos protege, por lo tanto os hago, por favor, un acto de leeros la ley, ver cuál es vuestro marco legal, ver cómo os podéis defender de estos miedos del inspector, de la dirección de centro, etc. Lo segundo que me gustaría que os plantearais con todo el cariño del mundo es: esta es una profesión, lo digo siempre, de frikis. Esto es una profesión de frikis. Todos los maestros sabíamos lo que íbamos a cobrar. Nadie nos ha engañado. El rango salarial de los maestros en España está publicado. Y sabemos lo que vamos a cobrar desde el primer trienio que trabajamos hasta el final de nuestra vida laboral. Nadie nos ha engañado. Es una profesión de transformación. Somos agentes de transformación social. Es la única revolución pacífica posible. Y esto, si miramos al sur, veréis que es así. En los países de transición hacia la paz, la apuesta fundamental está siendo la educación. Y ha sido históricamente de esta manera. Por lo tanto, la responsabilidad que tiene un maestro es altísima porque es un agente de transformación, con un nivel de influencia y un poder hacia el desarrollo de la infancia espectacular, tanto o más en algunos casos que la propia familia. Ese es el nivel de responsabilidad, como decía el tío de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vosotros os pondríais en manos de un médico que tiene el conocimiento tanto conceptual como de herramientas de intervención del siglo XIX? ¿Os pondríais en manos de un médico que no ha renovado su conocimiento sobre su especialidad médica después de terminar el MIR hace 20 años? ¿Os parecería una falta de responsabilidad personal y una falta de responsabilidad laboral, profesional? Este es el acto de autocrítica que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que está diciendo la investigación en el ámbito de educación? ¿Cuánto leemos de lo que dice la investigación científica en el ámbito de educación? Y esto es fundamental que lo hagamos. Yo anoche decía, en la exaltación de las copas, ¿no? Yo anoche decía, y esto que no se lo tome nadie mal, y el que se lo tome mal, lo siento, el que no quiere estar en la educación, que se vaya.
Y el que no esté comprometido con esta profesión, que se vaya. Porque yo puedo estar totalmente desmotivado cuando soy cajero del Carrefour. Y no va a tener ningún nivel de influencia en el desarrollo de nadie, el que tú estés amargado mientras repones en el Carrefour o mientras te das las manzanas en el Carrefour. Ahora, ¿cómo puedes transmitir a los chavales curiosidad, pasión, motivación cuando tú no tienes curiosidad por tu profesión, ni pasión ni motivación por lo que haces? Porque esto también lo sabemos a nivel de neurociencia y es la capacidad de transmitir las emociones con lo que los chavales nos ven a nosotros hacer. Se llama educar por modelo. Y si tu modelo es contradictorio, eso es lo que están aprendiendo los críos. Un modelo de desmotivación, de falta de pasión por el aprendizaje, de falta de interés. Y es un acto de reflexión que tenemos que hacer los docentes. Esta es una profesión de verdad para frikis, para personas apasionadas. Cuando en Finlandia se resuelve el problema de la crisis de la calidad educativa, no se resuelve aplicando metodologías novedosas. ¿Sabéis cómo lo resuelve? En el estudio de John Hattie, que es uno de los estudios más relevantes que existe en educación, sobre cuáles son las pautas de mayor influencia en el proceso de enseñanza, siempre en las revisiones de este estudio aparece una pauta que es estable. Lo más influente en el proceso de enseñanza es el nivel de motivación y compromiso del maestro. Estudio científico. Y está en el top 10 de los indicadores de éxito en la transformación educativa. ¿Qué hacen los finlandeses? Dice, bueno, pues vamos a coger a los mejores expedientes para que sean maestros. Dice, ya, pero es que puedo ser Asperger. Tengo un expediente espectacular, ahora mi capacidad para ser maestro y para empatizar y para ser creativo y tal, pues está totalmente limitada. Bien, dice, lo segundo que vamos a hacer es entrevistas de competencia. Y entrevisto a ver quién es ese personaje, como en una empresa. A ver quién voy a poner allí con los niños. A ver quién voy a poner a construir el futuro. Bien, pero eso tampoco es suficiente. Una vez que pasan ese filtro, pasan a la formación. Pues tampoco es suficiente. ¿Sabéis lo siguiente que hacen? Un MIR. El MIR en educación está implementado históricamente en un montón de países que da la casualidad que son los países punteros en educación. Y esos maestros terminan la formación y pasan, no con cualquier maestro, aquí el MIR de medicina no va a cualquier hospital, va a los hospitales universitarios. Y entonces estoy trabajando con gente, un alto nivel de cualificación que me aporta el aprendizaje por experiencia y por modelo y modelaje. Y cuando pasas esa evaluación competencial, puedes entrar en una escuela pública a ser maestro. Y así resuelven, no resuelven a través de metodologías que era mucho más caro y más complejo. Resuelven resolviendo uno de los indicadores del estudio de John Hattie, que es que lo que es clave en el proceso de transformación educativa es el nivel de motivación e interés del maestro. Por lo tanto, buscan maestros motivados e interesados por lo que hacen. ¿Y creéis que cobran más que vosotros? Tenéis los rangos salariales publicados en Internet. No cobran más que el maestro español. ¿Qué es lo que tienen? Mayor reconocimiento social. La nómina emocional. Pero no tienen mayor remuneración económica. Lo tenéis publicado en Internet. Los rangos salariales de los maestros en la Comunidad Económica Europea. Y veréis que estamos por encima de la media europea. De nuestro rango salarial. Que te gustará más o menos o pensarás que nos pagan mal, pero nadie nos han engañado. Nuestra horquilla de rango salarial viene publicada y sabemos lo que cobramos desde el primer trienio hasta el final de nuestra vida profesional. Con lo cual, que se sienta engañado con eso es que no ha hecho los deberes. Y no ha entendido en qué profesión se ha metido. Bien. Cuando hacemos ya esta fase de construcción, que es la fase, como habéis visto, de la competencia del entendimiento, pasamos a la fase de consolidación. ¿Y cómo se aprende? Se aprende haciendo. Por lo tanto, aquí consideramos muy importante las metodologías de aprendizaje por proyectos o la resolución de retos reales. Resolver retos a través del juego. Vemos que la dinámica de juego es súper potente desde el punto de vista de la activación de los dispositivos básicos de aprendizaje y las dinámicas de aprender haciendo. Bien, en estos tres pasos, activación, consolidación, o sea, construcción, y en la fase 5 de la consolidación, es muy importante el aprendizaje cooperativo. Trabajar en equipo es importante, pero no tiene nada que ver con el aprendizaje cooperativo. Y evalúas a los maestros y dices, no, yo trabajo en cooperativo. No, tú trabajas en equipo o en grupo, pero desconoces todas las dinámicas metodológicas del trabajo cooperativo.
que es una metodología altísimamente eficaz en estas fases del proceso. Y seguimos con esta cultura de cállate, tú a lo tuyo. Sí, señores, sabemos que el cerebro es un órgano social que aprende de otros y con otros. Entonces, cuando yo planteo un reto a los chavales, si yo tengo de forma individual resolviendo el reto a los críos en esta primera fase, ¿qué es lo que pasa si un niño no es capaz de con sus competencias desatascar la primera fase de resolución del reto? Pues que se acabó su proceso de aprendizaje. Se genera frustración, sentido de incompetencia y entonces no va a haber perseverancia. Pero ¿qué pasa cuando estoy trabajando con el grupo y tengo aquí el fricazo que es capaz de resolver esa fase de arranque del reto? ¿El otro niño aprende de lo que ve? ¿De lo que el compañero le explica? El cerebro es un órgano social que aprende de otros y con otros. Y esto es histórico, hemos aprendido y somos la parte que está arriba en la cadena evolutiva por la capacidad de cooperación como especie. No la tiene ninguna otra especie animal. Y cuando las especies animales tienen capacidad de cooperación, están arriba de la cadena evolutiva. Los tigres cazan, las tigresas, ¿en qué cazan? Cooperativamente. Los lobos, cooperativamente. Entonces, aquellas especies de mamíferos que son capaces de establecer relaciones cooperativas para resolver los problemas, están encima de la cadena evolutiva. Y nos definen como especie. Y estamos haciendo que los niños, cada uno a lo suyo. Y ¿pero qué locura es esta? Es decir, los niños tienen que aprender unos de otros, porque los ritmos de aprendizaje son diferentes, las competencias desarrolladas son diferentes, y esto se aprende trabajando con otros. ¿Esto os pasa en la vida real? Cuando yo aprendo de mi compañero, aprendo de este que me ha enseñado a hacer un video tutorial, o de este que me ha enseñado a bajar la película, o de este que me enseña... Así es como se aprende. Bien. Con lo cual tiene mucha influencia en el punto 5, el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje a través de los retos, pero en todo el marco del 5 al 1, el aprendizaje cooperativo. Aprendiendo de los demás y con los demás. Pero ¿qué pasa cuando pasamos al punto 6? Esto es las repeticiones para consolidar en las memorias a largo plazo. Aquí empieza a perder el aprendizaje cooperativo influencia en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque son competencias individuales. Con lo cual es un trabajo individual. Y entonces ya cooperativo, que es muy interesante en otras fases, aquí deja de ser una metodología que me permite conseguir el objetivo que yo busco pedagógicamente, que es la consolidación de competencias individuales. ¿Y qué es importante en esta fase? Pues algo que acompaña en el punto 6, desde el punto 1 al punto 6, que es el entrenamiento en las funciones ejecutivas. Establecimiento de objetivos, perseverancia y voluntad hacia la ejecución del objetivo, concentración, memoria consciente para el entendimiento del autodiálogo, autorregulación emocional, la capacidad de flexibilidad cognitiva, es decir, darme cuenta que estoy elaborando una estrategia que no resuelve el problema y soy capaz de reevaluar la situación y modificar las estrategias, el ensayo-error en aprendizaje, ¿verdad? Ya aprendo por ensayo-error. Con lo cual, este marco del entrenamiento de la autorregulación tiene que ser transversal en la escuela dependiendo del nivel de desarrollo de los niños. Y tiene que ocupar muchas horas de entrenamiento en las escuelas el entrenamiento de la función ejecutiva. Y la función ejecutiva no se entrena con las videoconsolas, no se entrena viendo la televisión, no se entrena haciendo tareas de repetición mecánica. ¿Y esto por qué os lo digo? Porque estamos cargando a los niños de tareas de repetición mecánica que es totalmente contrario a la activación del lóbulo frontal. ¿Qué creéis que pasa cuando yo hago 25 ejercicios de matemáticas donde los enunciados son patrones todos muy similares y la operación mecánica que tengo que hacer es la misma? ¿Creéis que el cerebro toma conciencia de lo que está haciendo? No, toma conciencia de los primeros ejercicios donde tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo. ¿Sabéis qué es lo que pasa después? Que el niño llega al examen, le modificáis el enunciado al que está habituado en el patrón del libro de texto o en los deberes, modificáis el patrón de enunciado y encerráis la información en historia y el niño no sabe lo que tiene que hacer. Claro, cuando, como os decía, cuando tú aprendes a conducir, estáis todo el rato conscientes de lo que hacéis con la palanca de cambio, los pedales, cuando estás en el aprendizaje de la conducción. ¿Os dais cuenta que estáis todo el rato conscientes? Es decir, con el cerebro ejecutivo todo el rato activo. ¿Qué pasa cuando yo repito las repeticiones? ¿Qué es lo que conlleva? Que llega un momento que tú dejas de ser consciente, ¿verdad? Claro, todo eso ya está aprendido en las redes neurales de las memorias implícitas
y de las memorias explícitas o procedimentales o semánticas, y el cerebro, por suerte, ya no tiene que ser consciente. Y libero, volante a la izquierda, volante a la derecha, libero todo el mecanismo de la función ejecutiva para poder tomar conciencia de los aprendizajes novedosos. Cuando yo hago tareas de repetición mecánica en las fases anteriores, lo que estoy es impidiendo el proceso de entendimiento. Solo se puede hacer la dinámica de repetición cuando el niño ha entendido y conceptualizado, porque ahora lo que tengo que hacer es consolidar las competencias procedimentales. Fijaos, es la fase final y nosotros empezamos así desde el principio. Clases magistrales, tareas de repetición mecánica, los deberes en el aula, lectura en el libro de texto, metodologías eficaces, pero no en cualquier momento del proceso. Bien, y esto es un trabajo individual, ¿verdad? Y cuando se pasa a la siguiente fase es evaluación. La evaluación solo se puede hacer si es capaz de resolver o explicar. No si es capaz de recordar información no significativa en un examen de 10 preguntas. De resolver, con lo cual los exámenes es la resolución de retos reales. Y la explicación de lo aprendido. ¿Y para qué evaluamos? Para diagnosticar. ¿Y qué es lo que diagnostico? ¿En qué nivel estoy de la adquisición de competencias? ¿Y cómo utilizamos la evaluación ahora? Como un proceso cerrado. Termina la evaluación, ha suspendido, llama a su madre y le digo, oye, pon un profesor de mates porque es que tengo que pasar al siguiente contenido y como no tenga este no se va a enterar de nada. Y entonces, ¿quién lleva a cabo el acto de enseñar? La familia. Totalmente antidemocrático, porque en un Estado democrático la educación tiene que ser igual para todos y todos tenemos derecho al acceso a la educación. Cuando se miran los resultados del informe PISA en España, los dos últimos informes PISA, y se hace un intraanálisis de qué niños españoles estaban dentro de la media de la OCDE en calidad educativa. ¿Sabéis el único criterio que compartían estos niños? Que sus padres fueran licenciados y hubiera 500 libros en casa. ¿Sabéis lo que significa esta información? Que la calidad educativa la aportaba la familia y no la escuela. Esto no significa que los niños tengan todos el derecho a las mismas oportunidades formativas, porque hay familias que no han tenido la oportunidad de dar esta oportunidad a sus hijos. Es antidemocrático. ¿Y sabéis lo otro que salvaba el sistema educativo español? El maestro de aula. Vuelve a coincidir con la información del estudio de John Hattie. Y entonces es este fenómeno maravilloso de inicio de curso. ¿Quién la toca de tutor? Fulanita tal. Hostia, fulanita también mal. Lo he tenido con el mayor, es una pasada de día, un espectáculo. ¿Quién la toca de tutor? Menganito de tal. Hostia, menganito de tal de curso. Pero eso es totalmente injusto. Porque cuando yo voy a un médico a que me hagan una operación a corazón abierto, no puede depender de que sea el Dr. House y me caiga como una patada en el estómago. No, tiene que depender de que los procedimientos que se llevan a cabo para hacerme la operación estén validados científicamente. No puede depender del individuo, tiene que depender de que los procedimientos que yo llevo a cabo tengan una base de conocimiento científico. No podemos seguir haciendo que cada maestro tenga su librillo, que sigamos replicando las mismas cosas con una falsa creencia, que es que creo que lo hago bien, sin evaluar el resultado de tu proceso de enseñanza. Esto no se puede permitir en la educación. Y tenemos que empezar a cambiar la cultura. Señores, el cambio de la cultura es un cambio de pensamiento colectivo. Mientras en el pensamiento colectivo creamos que no podemos cambiar las cosas, como no cambien las leyes o como no cambien los directores de centro, vamos mal. Sabemos que el proceso de transformación y cambio se produce desde el individuo, desde el maestro del aula. ¿Sufriendo un montón de presiones? Sí, señor. Pero ¿cuántos maestros son capaces de hacer esto viviendo en el mismo sistema y teniendo los mismos niveles de presión? Muchos maestros. Todos los maestros e innovadores y transformadores. Y un nivel de compromiso, de ser profesional, de indagar, de estudiar, de buscar en internet qué están haciendo otros profesionales que están teniendo éxito y tienen experiencias de éxito. Y cómo ese tío ha llevado a cabo la clase de las derivadas, y cómo ese tío ha llevado a cabo un proyecto para trabajar con los niños en los conceptos de relieve, no sé qué, no sé cuántos.
Luego sería otra cosa hablar de lo del currículum, si tiene sentido este currículum, si sigue teniendo sentido el que los alumnos trabajen por asignaturas, que sabemos que esto no es eficaz, pero bueno, luego sería otro tema de conversación, ¿no? Y esto es un poco el procedimiento. Como veis, son cosas muy básicas, dispositivos básicos del aprendizaje. Estos dispositivos, ¿cómo puedo potenciarlos? Es decir, los factores de motivación, cómo puedo captar la atención, cómo se trabaja con las memorias, qué función tiene cada memoria en el proceso de aprendizaje, cómo poderlo potenciar a través de las metodologías. Selecciono metodologías en función a que me sean más útiles o menos útiles en el momento del proceso en el que estoy. Los niños empoderados en el proceso de aprendizaje. Y el maestro deja de ser un transmisor de información y el maestro deja de ser un tipo que indica cuál es la tarea que hay que hacer de forma mecánica repetitiva y el maestro se convierte en un gestor. Y los que estéis con la cabeza de yo esto no lo puedo hacer porque el tiempo que tengo, porque la presión, porque el currículum, los que estéis en esa cultura, en esa creencia colectiva, no vais a poder provocar ningún tipo de transformación en las aulas. Porque solo se puede cambiar si crees que puedes cambiar. Y crees que lo puedes hacer de forma diferente. Y la única manera de saberlo es ponerte a hacerlo. Y ponerte a hacerlo implica tener experiencias cortitas, bien ensayadas, probar a ver qué ocurre, etc. Yo os animo de verdad a que lo hagáis porque tiene un valor espectacular. Cuando uno hace una pequeña experiencia, esto es como los trucos de magia, no hagas un truco de magia delante del público si no lo tienes bien machacado. Es decir, si vas a hacer un proyectito con los niños para que trabajen con la planta, tenlo bien diseñado, bien machacado, ensaya un poquito, si tienes sobrinos, si tienes tal, a ver que testea un poquito el rollo, háblalo con otros compis. Estamos diciendo que hay que trabajar en cooperativo y los clústeres de maestros no se sientan a trabajar en cooperativo. No es que no hay tiempo para hablar, pero bueno. Pero estas cosas es lo que tenemos que empezar a cambiar la mentalidad. Bueno, yo os lo digo con todo el cariño del mundo, esta es una profesión para gente que está motivada, para gente que está interesada en ser agente de cambio y de transformación. Pensar en aquellos maestros que tenéis en vuestra cabeza a lo largo de toda vuestra vida y que han sido transformadores para vosotros, a los que siempre que estéis en un acontecimiento vital les reconocéis ese valor. Tendríais que querer ser esos maestros, tendría que motivaros ser esos maestros. Y no estéis agobiados, es decir, ahora no hay que saber de todo, ahora el maestro tiene que saber de todo, tiene que saber de cooperativo, de gamificación, de proyectos, no señores, de cerebro, no señores. Es decir, haz con lo que te encuentres cómodo, con lo que a ti te motive. A mí me mola lo de cooperativo, con esto me encuentro cómodo, o yo soy un jugón que no veas, y me encantan los juegos de mesa, me encantan. Prueba con lo que te sientes cómodo. Adapta eso que sabes que neurocientíficamente es muy potente para hacer actividades de cambio dentro de tu aula. Contagia a tus compañeros y para contagiar hay que ayudar y facilitar, ser un agente facilitador. Mira qué trivia he montado para testearles el conocimiento que tenían sobre la Revolución Francesa. Y ayuda a testear a los jóvenes. Bueno, voy a dejar un ratito de preguntas. Espero que sigamos con el tema de la empatía, que no sintáis atacados, que no que el tono de voz es para mantener una alerta atencional. Ha sido un placer, un gusto. Bueno, como siempre nos has mantenido Yo también quería decir una cosa muy cortita, y es que, un poco dirigido a las familias en este caso, y es que no tengáis miedo a este tipo de cambios, que a veces yo sí que me he encontrado con algún maestro y profesor que ha querido innovar y que, bueno, es cierto también lo que dice José, que para hacerlo hay que hacerlo bien y que también el hacer un trabajo por proyecto porque toca, pues bueno, pues a veces tampoco funciona como esperábamos porque no lo teníamos bien organizado, ¿no? Pero a lo que voy es que yo sí que he encontrado con maestros y profesores que han innovado y que han no innovar, sino porque han hecho las cosas de manera un poco en la línea que estaba explicando Jesús. Y las familias, a algunas les da mucho miedo, porque no hay exámenes, y entonces no va a estudiar. Y entonces, ¿qué va a hacer el año que viene? Que es verdad, porque seguramente el año que viene se encuentre con unos exámenes, porque todavía no es algo que se produzca en todo el sistema educativo. Pero bueno, aprovechaos de que ese año va a ser una gozada. Y el año que viene pues ya veremos lo que hacemos. Pero no tengáis tanto miedo, o de las pruebas diagnósticas, que entonces van a llegar
reprobar y va a sacar muy mala nota. Y, bueno, pero si tenéis un maestro, un profesor que va por este camino, reforzadle y confiad y aprovechad ese año que va a ser muy bueno. Y ya veremos lo que pasa el que viene, y sobre todo al chaval transmitirle que esto es lo que está guay y no los exámenes, los deberes y demás. Eso es un poco lo que quería decir. Y vamos con alguna pregunta que tenía por aquí. Sí, había una pregunta que decía que cómo se puede trabajar el tema de la autorregulación en aula. Sí, el entrenamiento de función ejecutiva, la autorregulación, se trata de generar escenarios donde yo tenga que inhibir. Por ejemplo, con la danza, con dinámicas de danza hay cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque, un ejemplo que es una chorrada, ¿vale? Lo vamos a hacer todos, ¿de acuerdo? Una tarea de entrenamiento de la función ejecutiva de autorregulación. Cuando yo levanto la mano derecha, levantéis la mano derecha. Siempre y cuando vaya con el puño cerrado. Cuando yo levanto la mano izquierda, levantáis la mano izquierda. Siempre que vaya con el puño cerrado. Pero cuando levanto la mano derecha con la mano abierta, levantáis la mano izquierda. Claro, esto es una tarea que se llama de go, stop, go. ¿Qué significa? Go es una instrucción general. Cuando yo levanto la mano, vosotros levantéis la mano, la que yo levanto y tal. Pero cuando yo provoco una instrucción contradictoria a la instrucción general, obligo a que el lóbulo frontal tenga que reevaluar la información, mantenerla online, hacer autorregulación, inhibición, autorregulación y modificar conscientemente la acción. ¿Vale? Venga, vamos a por la tarea. Bajarle y subirla, que es así. Venga, volvemos a empezar. A mí como me vayan los de dificultad de aprendizaje, pues venga. Bien, esto es una tarea de entrenamiento de función ejecutiva. Son tareas de go. Hay 20.000 tareas de este estilo, donde lo que tienes que provocar es que cuando has entrado en una dinámica de ejecución, tienes que provocar pautas donde se modifique, sea contraria la dinámica de ejecución. Y así obligas. Hay muchísimas a través del juego, de dinámicas de juego, muchísimas tareas del entrenamiento de la función ejecutiva y de la capacidad de autorregulación. Esto es fundamental. Luego tienes entrenamientos de los software específicos. Es decir, ¿qué significa esto de los software específicos? La autorregulación es un conjunto de programas que colaboran entre sí. Por ejemplo, los programas de inhibición. Entonces, hacer tareas de inhibición, o hacer tareas de memoria a corto plazo, o hacer tareas de organización-planificación. Entonces, se entrena cada programa de forma individualizada con tareas de organización-planificación. Por ejemplo, con los niños pequeños, ¿creéis que con el Lego se puede trabajar organización-planificación? Sí, si tienen que, por ejemplo, seguir el manual de instrucciones para la construcción de la nave espacial, yo como maestro entreno técnicas de organización-planificación, que van a conllevar toma de decisiones, función ejecutiva, objetivo, función ejecutiva, automonitoreo, es decir, reevaluar si la estrategia de ejecución es eficaz o no es eficaz. Hay muchas tareas de entrenamiento de la función ejecutiva. El ajedrez es el gran entrenador de la función ejecutiva, es el gran juego para la función ejecutiva. La Comisión Europea de Educación ha recomendado que el ajedrez sea una asignatura transversal en todas las escuelas. Y seguimos poniendo el ajedrez como una optativa, como una cosa baladí, como... Que sepáis que en la asociación tenemos la actividad de ajedrez, o sea que podéis apuntar. ¿Conoces algún estudio o cuál es tu opinión sobre el aprendizaje y práctica de un instrumento musical y los instrumentos? Sí, bueno, o sea, depende de lo que me estén preguntando, ¿no? Es decir, lo que sabemos que es mejor para un cerebro, lo que debiera ser la escuela de primaria, fijaos qué cosas, ¿Qué debería ser la escuela de educación primaria? Aprendizaje de idiomas, actividad deportiva, aprendizaje de instrumentos musicales, lectura y cálculo básico. Y haciendo esto, tienes el entrenamiento neurofuncional más potente que existe. Pero claro, el bilingüismo de verdad. El bilingüismo desde infantil. La actividad deportiva desaparece de las escuelas.
Y cuando aparece la actividad deportiva la ponemos al final del día. Y dices, ah, cojonudo. En lugar de poner las primeras horas de la mañana, la pongo al final del día. Pero ¿sabéis una cultura que estamos perdiendo y que es determinante en el conocimiento de las neurociencias aplicadas a la educación? La alimentación, el sueño y la actividad deportiva. Tenemos un problema con la alimentación espectacular en nuestra población infanto-juvenil. Sobre todo con el desayuno. Sabemos que en el desayuno tiene que haber hidratos de carbono, es decir, galletas o tostadas. Tiene que haber proteína, leche, queso, tal. Y tiene que haber ciertos aportes vitamínicos. Y los niños se van de casa habiendo tomado un mal colacao, o habiendo comido bollería industrial, y así van a la escuela. El sueño, mira, sabemos que en el sueño, esto que decís que se recargan las pilas, a nivel celular, pues sí, a nivel celular se recargan las pilas, pero es que a nivel neuro, todos los componentes que van a dar lugar a que yo tenga bien rellenas las bombonas de dopamina, la principal neurotransmisor para los sistemas de recompensa y la función ejecutiva, se recargan en el régimen de sueño. Y tenemos a los niños con los dispositivos móviles dentro de sus habitaciones, acostándose a las 2, 3 de la mañana, provocando unas dinámicas de sueño horrorosas. Y luego la actividad deportiva. La actividad deportiva es secundaria. Entonces, como hay que hacer deberes, hay que estudiar y qué tal, y si ya el niño de dificultad de aprendizaje, le quito su actividad deportiva para tener más tiempo para los profes de apoyo y para que estudie, porque si no, no me da tiempo. Digo, pues si somos incapaces en 8 horas de actividad escolar, somos incapaces de llevar a cabo el proceso de enseñanza, estamos fracasando. Si tú en 8 horas laborales eres incapaz de sacar adelante tu trabajo, tienes un problema. Si en 8 horas de actividad académica somos incapaces de llevar a cabo el proceso de enseñanza con los niños, no lo estamos haciendo bien. Y además, por la tarde, los niveles de activación cerebral son dependientes de la actividad aeróbica deportiva. Y si son niños preadolescentes, por debajo de los 12 años, la dependencia de la actividad aeróbica es determinante para la activación cerebral. Y antes que hacíamos los niños, salíamos de clase, soltábamos la mochila y nos íbamos a jugar. Y el cerebro estaba a tope entrenando porque estaba en condiciones de arousal brutales, en dinámica de experimentación contextualizada, con todo el juego de desarrollo psicomotor. La bici, correr, el fútbol, la chapa, las canicas, no sé qué, el tirarte de los areneros cuando había una obra, el no sé cuántos. Y eso era todo entrenamiento, exposición neurocognitiva. Trabajo de autorregulación a saco. ¿Cómo autorregulabas cuando se te salía la chapa? ¿Cómo autorregulabas cuando perdías las canicas? ¿Cómo te regulabas cuando te habían pillado el primero en el rescate y estabas 20 minutos allí jodido esperando a que terminara el juego? Y ahora son todo dinámicas de recompensa inmediata, con lo cual no se produce una de las grandes acciones de la función ejecutiva, que es la capacidad que tenemos para demorar la recompensa en el tiempo. Y esto es determinante para la tolerancia a la frustración y para la regulación emocional. Con lo cual, cuando yo en videoconsola voy palmando, automáticamente reinicio los niveles de satisfacción inmediata, todas tareas de reproducción mecánica, de respuesta rápida, totalmente contraria a la exposición de entrenamiento de la función ejecutiva. Se acabaron los juegos de mesa, se acabaron los juegos aeróbicos, y venga a hacer tareas de repetición mecánica con los deberes y venga a hacer tareas de repetición mecánica con las plataformas digitales. Cada vez vais a tener más niños de expresión hiperactiva en las aulas, no porque haya más hiperactividad, que los estudios de prevalencia siguen indicando que es entre el 3 y el 7%. Lo que vais a tener cada vez son más niños disejecutivos, porque la función ejecutiva, que es una de las áreas del cerebro con mayor plasticidad, que es tremendamente dinámica y que está en construcción de los 0 a los 25-30 años en varones, depende de la exposición epigenética, del ambiente, del uso. Entonces cada vez tenemos chavales con más dificultad de concentración, vais a tener chavales con más dificultad de regulación emocional, chavales más impulsivos, chavales con más dificultad para ser perseverantes y voluntariosos, capacidades de organización y planificación desastrosas, siendo la principal función del cerebro para el desarrollo del desempeño como especie y para el desarrollo del desempeño de las competencias intelectuales. Fijaos, es importante la planificación del entrenamiento de las funciones ejecutivas de forma transversal en las escuelas y en las familias a lo largo de la vida de los chavales. ¿Y la música? Ah, sí, la música mola, sí, la música, sí. Pues yo decía que música, actividad deportiva y bilingüismo. La música
genera cerebro es muy interesante, es muy potente, es una capacidad de procesamiento diferente, y además que sepáis que uno puede no tener talento para la música y desarrollarlo. Una cosa que sabemos a nivel de neurociencia es que el talento es algo que se adquiere, no la genialidad, el talento. Yo no voy a tocar la guitarra como Paco Lucía. Eso, ahí hay un factor de genialidad, que está ahí en los genes, que hay una información, unas destrezas que son innatas. Ahora, el talento es algo que se adquiere. Y esto tiene que cambiar la cultura de los maestros, donde tengo un niño que es un torpe con las mates, y entonces yo ya estoy en el prejuicio y en la cultura marcada por mi prejuicio, es decir, en mi creencia de que esperemos que se le dé bien la lengua. Cuando el cerebro es totalmente plástico y las acciones de entrenamiento epigenético ambiental, lo que hacen es que el cerebro adquiera las competencias hasta llegar a niveles de talento. No lo digo yo, lo dicen los estudios sobre las curvas de crecimiento neurocognitivo. Donde el cerebro, por ejemplo, de un taxista en los años 80-90 en Londres tenía un hipocampo, la región de la memoria a largo plazo más relevante y de los procesos de aprendizaje, un hipocampo 3 veces a 5 veces más grande que un cerebro normal. ¿Es que todos tenían una malformación del hipocampo y por eso se dedicaban al taxi? No. Eso era porque todas las neuronas que estaban diseñadas genéticamente para ir al hipocampo, almacenamiento de información a largo plazo y procesos de aprendizaje de localización visoespacial, el GPS del cerebro, por entrenamiento epigenéticos tenían que aprenderse 25.000 rutas para aprobar el examen. Cada una de esas neuronas recibía información relevante y al recibir información relevante se conectaban en red, interrelacionaban y por eso tenían ese volumen del hipocampo. Plasticidad cerebral por entrenamiento de la epigénesis, de la acción del ambiente sobre el cerebro. No nacemos aprendidos, nacemos con las condiciones previas para poder aprender. El aprendizaje es haciendo, por exposición ambiental. La música es súper importante. También retirada de las escuelas y haciendo gilipolleces con la flauta. Y empeñándonos a la teoría. Y desmotivando a los chavales con la teoría y con la lectura de los pentagramas. Y de eso cuando un chaval ya esté motivado, se le muere. Ponle primero a aprender 4 acordes, que se pueda sacar 2 canciones de oído, que el tío se motive y le muere porque está vacilando, tocándose la cancioncita. Y a partir de que se produzcan los fenómenos de motivación, entonces yo ya puedo ser perseverante con el esfuerzo. Porque es muy difícil ser perseverante si no hay motivación detrás para la perseverancia. Ya, porque además a mí hay algo que me parece curioso, es que por ejemplo en educación física en secundaria hay exámenes teóricos. Entonces, estos chavales que algunos tienen la suerte de ser hábiles, otros no, pero los que son hábiles y buenos haciendo educación física están suspendiendo también educación física por la parte teórica. No sé si es obligatorio porque no soy maestro y no tengo, o sea, profesor y no tengo conocimiento. Estupideces. Cosas ya no en contra de la ciencia, sino cosas en contra del sentido común. Reduciendo las horas de actividad física, reduciendo las horas de humanística, es decir, las horas donde enseñamos a los niños a tener pensamiento crítico, donde enseñamos a los niños a razonar sobre el mundo que les rodea. Y esto es lo que estamos haciendo con nuestros chavales. Tienen un mundo que les rodea que más vale que tengan un buen pensamiento crítico y que sean muy creativos en la resolución de problemas, porque van a tener problemas novedosos cada 2 por 3. Así que es determinante para la adaptación como especie, más que en ningún otro momento de la historia, nuestra capacidad colaborativa, cooperativa y creativa. Y la creatividad no es una cosa que nazca innata, la creatividad depende de la función ejecutiva y la capacidad de autorregulación y planificación, de eso depende la creatividad. Hay una pregunta que no tiene que ver tanto con lo educativo, la voy a hacer. ¿Qué opinas de las terapias de movimientos rítmicos aplicadas al TDAH? Bien, porque no tienen evidencia científica. Todo esto del brain gym, entonces no tiene evidencia científica. Los movimientos contralaterales, rectar, gateo, no hay evidencia científica. No hay ni una sola publicación en revista de impacto, no hay ni una sola evidencia científica en resonancia magnético-funcional donde al aplicar estos entrenamientos en los niños se produzcan modificaciones en las cadenas neurales, ni mielinización. No hay evidencia científica, es un neuromito. Una de las primeras cosas que hicimos el equipo de trabajo fue publicar un libro que era Los neuromitos. Aquellas cosas que creemos que funcionan, las hemos implementado dentro de las aulas en un falso conocimiento de la ciencia. No tiene ninguna eficacia. Ninguna. ¿Qué es lo que es eficaz? La psicomotricidad ecológica,
jugar en el parque, al fútbol, nadar, el judo, no sé qué, no sé cuántos, y cuando tiene que ser más específica la psicomotricidad de la couturier, que lleva años la metodología de la couturier, y esta hay evidencia científica, mientras que la otra no hay evidencia científica. No es una cuestión de opinión personal. Cuando los estudios en laboratorio, con grupos control y grupos de experimentación, no consiguen pasar los cortes y no consiguen publicaciones en revista de impacto, no hay una cuestión de opiniones personales. Ahí no hay evidencia científica. Bueno, claro. ¿Ha llegado Isabel ya? Sí, creo que ya llegó. Ah, pues entonces ya no. Ya hemos rellenado los huecos. Y ya no se necesita. Muchísimas gracias. Si no hubiéramos estado aquí una hora hablando, eso soy yo, y no hubiera sido ni parecido, hubiéramos cantado algo, no sé qué hubiéramos hecho. Isabel está ya, no sé, ¿necesitáis un descanso de 5 minutos? Sí, ¿no? Por eso. 5 minutos. Salís, entráis o lo que tengáis que hacer. 5 minutos de español. 7.
Esto sigue grabando, ¿no?